San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que empezó la hora solo para Arequipa. Los estilos arquitectónicos en el transcurso de la historia siempre son el reflejo de una sociedad, variando de acuerdo con las épocas y las regiones. Los estilos arquitectónicos no son estáticos, sufren cambios graduales a lo largo del tiempo, principalmente debido al hecho de que cada cultura les agrega sus propias peculiaridades. Siendo así que, por ejemplo, el gótico de los países americanos presenta diferencias sustanciales en relación al gótico de España, que a su vez presenta diferencias con el gótico de Escandinavia o de Francia y así sucesivamente. ¿Y dónde es que nosotros, las sociedades occidentales, aprendimos a construir una ciudad? Esto fue pues herencia de los españoles que nos conquistaron, que a su vez heredaron de los romanos y que a su vez estos heredaron de los griegos. Pero el verdadero concepto de ciudad lo crearon los romanos, ya que las ciudades romanas desarrollaron su propia morfología. Ciertamente los romanos trataron de hacer del entorno urbano un lugar digno para vivir, por lo que ellos fueron los primeros que pensaron, proyectándose hacia un desarrollo urbanístico futuro, en proveer a las ciudades, por ejemplo, el alcantarillado, la traída de aguas mediante acueductos, las fuentes, los puentes, las termas, los baños, el pavimento, el servicio de incendios, o sea, los bomberos, y cómo no, de un servicio de policía. Asimismo, los mercados y todo aquello que era necesario para que viva la gente lejos del campo y con todos los refinamientos posibles para mejorar la salud pública. Había pues edificios públicos para el gobierno, el culto y la diversión, palacios, templos, foros, basílicas, teatros, anfiteatros, circos, mercados, baños, etc. Todos ellos construidos para el bienestar público. Y no solo eso, además había motivos de adorno y conmemoración, como las columnas y los arcos de triunfo. El resto de la ciudad estaba ocupada por viviendas mediante cuadras, calles y plazas pavimentadas, tal y como son las ciudades en la actualidad. Pero este concepto de ciudad que nos legaron los romanos, aunque no ha cambiado, sí ha tomado características propias, de acuerdo a la cultura que los adoptó, sea oriental u occidental. Y allí es cuando cumplen su función los estilos arquitectónicos. El comportamiento de los estilos arquitectónicos es pues idéntico al comportamiento de los estilos y géneros musicales, ya que nacen en un punto geográfico, salen y se extienden hacia otras latitudes, como sucede en la actualidad, y en su caminar van dejando huella, transformándose, creando o mutando en otros estilos que pueden llegar a ser muy similares o casi totalmente diferentes al original que pasó por allí. Algo que muy pocos arequipeños sabían, por ejemplo,
es que si nos remontamos a finales de 1870, cuando se terminó de construir el ferrocarril entre Mollendo y Arequipa, lo increíble es que Mollendo, ese pequeño caserío español de la costa, se convirtió en una ciudad moderna totalmente opuesta a lo que era nuestra ciudad de Arequipa. Ciertamente la diferencia era abismal. Mollendo, donde empezaba la vía férrea, era moderna y americanizada, y Arequipa, la pequeña ciudad conventual, era apenas un museo de arquitectura española y barroca que se había quedado congelada en el tiempo. Esto se debe pues al nuevo puerto que se construyó en Mollendo para desembarcar todo lo que requería la nueva tecnología moderna del ferrocarril que había llegado. Rieles, madera de Obregón, locomotoras, coches, cables, puentes, telégrafo, etc., por lo que ello trajo consigo una gran cantidad de empresarios con negocios paralelos o subsidiarios al ferrocarril. Sepan, amigos arequipeños, que para finales de 1870, al menos 1.500 familias llegaron a Mollendo en busca de nuevos negocios, por lo que habitaron en esta tierra que fuera muy inhóspita en su inicio una gran cantidad de extranjeros, en su mayoría migrantes de Estados Unidos, España, Italia, Francia e Inglaterra. Todos ellos, de acuerdo a sus costumbres, construyeron un pueblo hermoso, cuyas casas republicanas, aunque ustedes no lo crean, eran una copia perfecta del viejo oeste norteamericano. Casas, iglesias, escuelas, cantinas, tiendas, ferreterías, factorías, todas ellas de madera, con veredas también de madera, en donde circulaban por las calles los caballos y carretas al mismo estilo del oeste norteamericano. Lamentablemente, todo ello desapareció con la destrucción e incendio de la ciudad por los chilenos en tiempos de la Guerra del Pacífico. No es de sorprenderse entonces que si miramos una fotografía de esa época de ciudades como San Francisco o San Diego en California, Estados Unidos, podremos ver que eran ciudades muy similares a Mollendo. Pero aquí hay un hecho relevante y sobresaliente que quiero contarles. Todas las culturas en todos los tiempos han copiado modelos arquitectónicos de otras culturas más avanzadas. Así sucedió pues con la arquitectura clásica que data de siglos antes de Cristo, cuya influencia todavía es bastante fuerte en la actualidad, proporcionando imponencia y elegancia a las construcciones. Ese estilo está basado pues en las arquitecturas clásicas griega y romana, las que se preocupaban sobre todo con la armonía perfecta entre los elementos arquitectónicos. Así tenemos que la arquitectura griega, que es como todos sabemos caracterizada por tres fases distintas, la dórica, la jónica y la corintia, cada una con su característica manera de utilizar sus propios estilos y elementos arquitectónicos, como las columnas y los frontones, que hasta la actualidad tenemos en Arequipa, por ejemplo, en el interior y exterior de la catedral. Bueno, de la arquitectura romana que tuvo su tránsito hacia América en la arquitectura española, hemos pues heredado el conjunto de una ciudad clásica romana, con elementos arquitectónicos adicionales que se le fueron agregando con el pasar del tiempo, como aquellos de concepción arabesca, francesa y española, que aquí se fusionaron con el detalle americanista, que trajo consigo la formación del barroco arequipeño. En Arequipa, por lo tanto, podemos encontrar mucho de estilo romano, árabe, francés, español, pero arequipeñizado. En lo que respecta a las casonas y templos de patios con hermosa ornamentación, arquerías, fuentes, portones, frontises, cornisas, bóvedas, pilastras, ventanas, anagramas, etc. Todo ello con la particularidad del barroco arequipeño, que es ya nuestra marca propia. Antes de decir la razón de esta nota editorial de Loncos y Calas, quiero contarles que a principios del siglo XX, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, se desató una corriente neoamericanista que, desdeñando los hasta entonces modelos arquitectónicos europeos, buscó revalorar los antiguos cánones de la arquitectura colonial en América. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo,
Una de las primeras manifestaciones de este rechazo al modelo europeo y a la revaloración de un nuevo modelo americanista se dio pues en Estados Unidos, con el conocido fenómeno norteamericano-mexicano de principios del siglo XX, en el que los estadounidenses, en busca de la formación de una nueva identidad regional, pusieron su mirada en el elemento arquitectónico colonial de México, aquel que se desarrollara en el antiguo virreinato de la Nueva España, particularmente en California. Allí es cuando nace el famoso estilo californiano y el Spanish Revival, que se asumió con un fin identitario local. Y este proceso empezó por centrarse en el llamado Mission Style, cuyo aporte llegó canalizado por la colonia española en los territorios mexicanos de Estados Unidos, como Nuevo México, Texas, California, etc. Un estilo que aportaba claustros, puertas, balcones, rejas y ornamentos del Renacimiento español, lo que permitió que se difunda bastante la construcción y reconstrucción de casonas, haciendas y palacios que eran comprados por los magnates norteamericanos, lo que devino en transformarse el Spanish Style en el estilo californiano, gracias a la arquitectura colonial mexicana. Pero este fenómeno también llegó a Sudamérica, y aquí es donde quiero resaltar una investigación del arquitecto Gonzalo Ríos Vizcarra, quien hizo un descubrimiento sorprendente y que ahora se los quiero contar a todos ustedes para que vos lo sepáis y sepan cuán grande es Arequipa. Todos sabemos por tradición y semejanza que la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, es considerada como la ciudad más europea de América, y en ello nadie tiene por qué equivocarse. ¿Y por qué? Buenos Aires es pues considerada la ciudad cosmopolita por excelencia de Argentina. Además de ser ciudad capital, es el principal núcleo urbano del país, con una gran y marcada presencia histórica y cultural de los inmigrantes europeos que llegaron al país a partir del siglo XVI. Buenos Aires es pues una ciudad tan moderna como conservadora de raíces de un característico estilo cultural y arquitectónico, y que es lo que le confiere un parecido con París. Y este parecido con París puede deberse a que durante muchos y muchos años quienes gobernaban Buenos Aires solían tener a Europa como modelo a seguir, un ejemplo de inspiración de qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Por ejemplo, es físicamente notorio el parecido entre París y Buenos Aires en cuestiones de edificios y lugares culturales. Bueno, y a consecuencia de ello, es que a veces los porteños, como así se les dice comúnmente a los nacidos en la ciudad de Buenos Aires, suelen ser caracterizados por el resto de los argentinos como un tanto egocéntricos o arrogantes. Quizás sea por la relevancia de la ciudad para el país en cuestiones de centralización de poder o actividad económica. Pero lo cierto es que es una distinción que también suele coincidir en Francia, cuando se escucha algún comentario de crítica negativa hacia los parisinos. Pero bueno, también cabe destacar que en cuestiones de estilos de vida y costumbres, las diferencias entre París y Buenos Aires quedan bien marcadas. Si bien la influencia europea es algo que en Argentina se ha manifestado por sus inmigrantes europeos y la creación de conventillos y algunas prácticas culturales originarias del viejo continente, el gesto que más se ve reflejado en cuanto a similitudes tiene que ver con la arquitectura dispuesta sobre la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Lazzari, un historiador argentino, aseguró que durante los 30 años entre 1890 y 1920 en Buenos Aires se determinó la construcción de más de 100 palacios sobre la avenida Alvear, la calle más aristocrática de la ciudad. El objetivo de esta iniciativa fue pues buscar un estilo similar al de París, pero con edificaciones que la superaran en cuanto a tamaños y dimensiones. Así es como basta un solo recorrido o caminata por la calle Alvear para distinguir en algunas de sus cuadras a las mansiones más imponentes de la ciudad, los edificios y palacios que con el tiempo dieron vida a la céntrica y europeizada ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero aquí viene el hecho que quiero destacar. Toda esta europeización de la capital argentina se dio hasta casi mediados del siglo XX,
en el que asomó también por Argentina la corriente americanista de la arquitectura, aquella que le cambió la faz a California en Estados Unidos, agregándole a su identidad local un sabor colonial mexicano en sus construcciones y reconstrucciones. Pero ese fenómeno, esa corriente que fue tan fuerte como lo fue el rock and roll o el fútbol en el mundo, también se manifestó en Argentina y todavía aún más en la ciudad más europea y conservadora de América, Buenos Aires. Entonces, para dar inicio al cambio de la concepción arquitectónica tradicional de la ciudad de Buenos Aires, se tuvo que recurrir a todos los rincones de Indoamérica, y no solo en el propio país gaucho, para encontrar un nuevo estilo americanista para implementarlo en la capital argentina, hartos ya del talento europeo. Es así que se puso la mirada escrupulosa no en la arquitectura de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, ni siquiera en ciudades de nuestro país como Lima, Trujillo, Cusco, Puno, etc. Amigos arequipeños, sépanlo, los argentinos centraron su mirada en la arquitectura arequipeña. Y aquí es cuando aparece el libro Arequipa como paradigma del arquitecto Gonzalo Ríos Vizcarra, en el que después de un exhaustivo estudio se descubrió y se mostró las construcciones de estilo arequipeñista en Buenos Aires, Argentina. En una ciudad en donde, como ya lo hemos dicho, la arquitectura europea siempre ha sido admirada y la considerada digna de imitar, de pronto dejaron de lado los modelos arquitectónicos del viejo continente y prestaron atención a la arquitectura colonial arequipeña, a la que consideraron como el referente de la más perfecta y lograda fusión de los componentes hispanoamericanos. Y esto es algo de lo que los arequipeños debemos sentirnos orgullosos. Las construcciones bajo el estilo arequipeñista fueron hechas pues en las primeras décadas del siglo XX. Así hoy podemos ver, por ejemplo, reproducida la portada de la Casa del Moral en el pabellón argentino de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Asimismo, en la calle Florida de Buenos Aires, en la ex sede del diario La Nación, vemos la fachada que imita las portadas de la Casa Tristán del Pozo y el Moral. Y cómo no, también se aprecia varios patios de viviendas como la casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires, cuyos pilares son una copia casi exacta de los claustros de la compañía. Y así muchas otras fachadas e interiores del centro de la ciudad se han inspirado en nuestra arquitectura, que llegó a Buenos Aires como una nueva corriente, el barroco arequipeño, cosa que no ha sucedido con ningún estilo de ninguna ciudad americana. Si tú, arequipeño querendón y amante de nuestra linda tierra que me estás escuchando, no te has sorprendido con esta grata noticia y no te late el corazón de orgullo, es porque no amas lo nuestro y no mereces el título de arequipeño, que sí lo merecen aquellos que como tú y como yo serían capaces de llevar muy en alto el nombre de nuestra querida Arequipa y, si fuera necesario, dar la vida por nuestra patria, como lo hizo Mariano Melgar. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Colas. Arequipa de cielo azul transparente, eres canto de belleza y sol eterno, suave murmullo de un río que arrulla con su canto, levanta notas que el viento esparce con su encanto, trinos floridos de tanquitas bullangueros, resalta la lozanía y el perfil de tierra morena. Ay, templos virreinales blancos de sillar labrados, talla de fe y el taller de tus campanas. Cada rincón, cada calle cantan la historia, recuerdan tu rebelión
blancas pelucas coronan tus tres volcanes, símbolo de la nevada arequipeña. Loncos y jalas brindan con chicha en la picantería. Es el que ni figura de Characato arequipeño. Arequipa de cielo azul transparente, eres canto de belleza y sol eterno, suave murmullo de un río que arrulla con su canto, levanta notas que el viento esparce con su encanto, trinos floridos de tanquitas bullangueros, resaltan la lozanía y el perfil de tierra morena. Ay, templos virreinales blancos de sillar labrados, talla de fe y el taller de tus campanas. Cada rincón, cada calle cantan la historia, recuerdan tu rebeldía de épicas montoneras. Ay, blancas pelucas coronan tus tres volcanes, símbolo de la nevada arequipeña. Loncos y calas brindan con chicha en la picantería. Es el que ni figura del arequipeño, ni grande ni pequeño. Genio y figura, un balsecito nostálgico de la Arequipa del ayer, con Rebeca Pacheco León, de su producción de Los Arequipeños para Arequipa. Una gran intérprete arequipeña, pues, que lamentablemente muy joven nos abandonó en octubre del 2016 a los 62 años de edad. Fue pues una de las intérpretes más versátiles que ha tenido Arequipa, ya que integró en su repertorio huaynos, yarabíes, música melódica y clásica. Según decía Leonel Cuadros del Carpio, ella hacía lo que quería con su hermosa voz. Leonel Cuadros fue pues su compositor, arreglista y autor de varias de las canciones que interpretaba Rebeca Pacheco, y una de sus últimas interpretaciones fue pues el yarabí Amargura. Bueno, amigos arequipeños, sin más remilgos que la alegría de este arequipeño lonco y patacala, damos inicio al programa de hoy, sábado 11 de enero ya del 2020, iniciando la tercera década del siglo XXI. Llegó la Navidad y ya se fue. Llegó el Año Nuevo y también se fue. Nada es eterno. Las generaciones pasan y solo Dios permanece. El tiempo nunca se detiene, no aumenta ni disminuye, aunque pareciera que los días cada vez son más cortos. Sin embargo, hay un caso totalmente insólito que se dio en Arequipa en 1584. ¿Ustedes sabían que ese año, aquí en Arequipa, desaparecieron del calendario 10 días? Es decir, los días entre el 7 y el 17 de septiembre nunca existieron. Nadie nació, nadie murió, nadie cumplió años esos días, no salió el sol ni la luna y simplemente nunca existieron esos 10 días. Después de esta canción les voy a contar este caso extraño que se dio en nuestra ciudad y que pareciera sacado de una película de ciencia ficción. No se muevan. ¿Dónde estarás
viejo cantor del Yarabí, han olvidado tu prestancia varonil. Cómo han pasado los años de tu vida, cómo han pasado las horas de alegría. Se fue de aquella reunión de la picantería y el salón, donde al calor de un copetín lloró su melancolía. No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón, ni es la romántica canción de aquellos días. ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador, que con sus versos hizo vibrar el corazón. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra ra. Cómo han pasado los años de tu vida, cómo han pasado las horas de alegría. Se fue de aquella reunión de la picantería y el salón, donde al calor de un copetín lloró su melancolía. No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón, ni es la romántica canción de aquellos días. ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador, que con sus versos hizo vibrar el corazón. La ra 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 ra. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra ra. Viejo cantor. El hermosísimo vals de mil nostalgias, viejo cantor del Yarabí, del gran Víctor Neves Bengoa, en la voz de Lucho Barrios. Son pocas pues las ciudades del continente que tienen constancia de haber computado el tiempo conforme a la reforma del calendario gregoriano. Arequipa sí lo hizo. Se dice que el primer calendario lo hizo el fundador de Roma, Rómulo, con una duración de 300 días, divididos en 10 meses. Numa Pompilio agregó otros 2 meses. Posteriormente, el emperador Julio César aprobó y puso en práctica el calendario llamado en su honor Juliano, aunque el verdadero autor era Sosígenes, un sabio astrónomo de Alejandría. A este calendario se le agregó un día cada 4 años, que es el bisiesto. Solo podía ser bisiesto aquel cuyos 2 últimos números eran divisibles por 4. Sin embargo, en el siglo XVI se reparó que el año es en realidad de 365 días, 48 minutos y 45 segundos, y no como creyeron en la época de César, de 365 días y 6 horas, por lo que no existía relación entre la cronología real y la artificial división del tiempo, de modo que el año de 1582 había retrocedido el equinoccio de primavera unos 10 días. Entonces se produjo la reforma gregoriana, que auspició el Papa Gregorio XIII y cuyo autor era el astrónomo Luis Lilio. Esta reforma consistía en convertir el 5 de octubre en el 15 de octubre de 1582 como un medio de recuperar el tiempo perdido, suprimiendo además 3 bisiestos y dejando como tales únicamente los que correspondieron a la decena de siglo.
Como expresa don Francisco de Paula Mellado, Lilio quitó 10 días al año 1582 y decidió que en lo sucesivo serían comunes 3 de los años seculares del calendario juliano, es decir, debían ser bisextiles o bisiestos vulgarmente conocidos, y que solo en el cuarto se intercalase un día más, como ha ido sucediendo hasta la actualidad. Y ese día que se le agregó al calendario fue pues el 29 de febrero, como lo será este año bisiesto 2020, fecha en que mi primo Daniel, a quien le hago llegar un gran saludo, festejará su cumpleaños después de 4 años. Bueno, ¿y qué sucedió entonces en Arequipa? Porque no todas las ciudades del mundo acataron dicha reforma. Se los cuento después de la pausa comercial y después, por supuesto, de escuchar este hermoso yarabí, también de Víctor Neves, Quebradita de Chilina. Ya volvemos. Quebradita de Chilina, vidita, donde yo te conocí, mientras regaba la alfalfa, me cantaba un jardín. De Characato he venido, vidita, para poderte encontrar, junto a la toma del agua, vidita, donde mis amigas cantan. Y no la encontré, a mi palomita que canto. Y no la encontré, a mi palomita que canto. Arriando cabalgaduras, mirita, triste me puse a cantar, por caminos de ranura infinita, dulce fruta. Como han crecido los maizales, mirita, así creció mi don. Choclitos blancos, tus dientes, mirita, huirito dulce tu amor. Y no la encontré, a mi palomita que canto. Y no la encontré, a mi palomita que canto. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia.
Arequipa linda, blanca, carosa y pretenciosa. Los saluda Arturo García el Chacarero y sin darle más vueltas al asunto los invito pues a que me acompañen en el segundo bloque del programa, dedicado solamente a Arequipa, su música, sus tradiciones, su historia y a su gente linda. Bueno, están sintonizando, cómo no, el programa Lonjos y Calas por Radio San Martín en su edición número 169. Estábamos hablando de un hecho de lo más insólito que sucedió en Arequipa allá por 1584, apenas 44 años después de la fundación, cuando desaparecieron 10 días del calendario. En realidad no fue un hecho raro, sino más bien extraordinario, que solamente se ha dado una sola vez en la historia. Los científicos, principalmente el astrónomo Luis Lilio, habían descubierto que el equinoccio de primavera había retrocedido 10 días por causas del calendario juliano, que no estaba calculado con exactitud. Se perdían pues anualmente más de 5 horas que a la fecha en el siglo XVI se habían convertido en 10 días. Por este motivo se produjo la reforma gregoriana, aquella que ordenó el Papa Gregorio XIII y que consistía en suprimir 10 días a todos los calendarios del mundo. Y Arequipa no fue la excepción. Como era una de las principales ciudades de América virreinal, tuvo que sujetarse a tal disposición. El que se encargó de comunicarlo a las audiencias y virreinatos del Nuevo Mundo fue pues el rey Felipe II. Y aquí en Arequipa la pragmática fue recibida por el Cabildo en manos de Gaspar Hernández, quien le dio lectura y fue pregonado por toda la ciudad, disponiéndose inmediatamente su cumplimiento. Se sabe entonces que la supresión de los 10 días del calendario arequipeño se hicieron el día 7 de septiembre, que a partir de la fecha pasó a ser el día 17 de septiembre de 1584. Por ello es que si buscamos en los anales de la historia qué sucedió entre el 7 y 17 de septiembre de 1584, encontraremos que no existen, porque en aquel lapso de tiempo en Arequipa nadie nació, nadie murió, nadie se enfermó, nadie contrajo matrimonio. En otras palabras, fue la noche más larga de la historia. Todos se fueron a dormir el 6 de septiembre y despertaron el 17 de septiembre sin darse cuenta. Cosas y casos de nuestra historia. Pajarillo fugitivo, que vives en tan ameno retiro de glorias. ¿Cómo has podido olvidarme tan presto? Viendo que de ti nacieron mis glorias. No remontes alto el vuelo, fugitivo. Vuelve a tu amante nido que ayer dejaste. Donde
¿dónde están pues tus halagos fingidos? Que con tan alevoso engaño me hiciste. Que con tan alevoso engaño me hiciste. Pajarillo Fugitivo, un yarabí popular arequipeño que interpretaron el trío Yanaguara, don Pedro Pablo Llosa, don Daniel Serpa y el charanguito del torito don Ángel Muñoz Alpaca. Ciertamente los mejores exponentes del yarabí arequipeño. Cada vez que escucho un yarabí, y esto es una vivencia personal, aparte de enternecerme y ponerme nostálgico, también me entra ese deseo impetuoso de hablar del yarabí, pues siempre hay algunas cosas que es necesario aclarar de vez en cuando, para que la sapiencia popular de nuestros días, totalmente desinformada, no siga cometiendo el mismo error de siempre, de decir que el yarabí es un género musical mestizo. Pero lo voy a seguir aclarando, y si he de repetirlo 100 veces, 100 veces lo haré. Pero eso será después de oír el yarabí melgariano por excelencia, Amor Infame, en esta inolvidable antología de los hermanos Neves Bengoa. En lo frondoso de un verde prado, a un desdichado la voz oí. En lo frondoso de un verde prado, a un desdichado la voz oí. Y entre sus ayes y sus lamentos, con dulce acento, cantaba así. Amor infame, dime hasta cuándo quieres tu hermano tener en mí. Por más que quiero de mi memoria borrar la gloria que poseí. Por más que quiero de mi memoria borrar la gloria que poseí. Por todas partes cruel me persigue, siempre me sigue, siempre hay de mí. Amor infame, dime hasta cuándo quieres tu hermano tener en mí. Amor infame, dime hasta cuándo quieres tu hermano tener en mí. Entre los académicos,
es decir, aquellos científicos que están en el quehacer de la investigación histórica, hay una eterna discusión o polémica de la cual todavía no salen respecto al origen del yarabí. Hay unos que dicen que el yarabí es de origen andino, otros que más bien es mestizo, y ninguno, quizás solamente Juan Luis Dahmer y yo, decimos que es de origen hispano o criollo. Yo he podido entonces llegar a la conclusión de que el meollo de esta discusión tiene pues su origen en otra cuestión. ¿Cuál es? Determinar si el lonjo o chacarero arequipeño es un indígena, un mestizo o un criollo. Resolviendo este problema podremos determinar si el yarabí lo concibieron los nativos andinos o los criollos hispanos. La primera tesis, que es la primera que se esbozó entre los historiadores arequipeños, como lo asumía el sociólogo Juan Guillermo Carpio Muñoz, dice que el lonjo o chacarero es el descendiente de los indios comarcanos, como él así los calificaba, y que habitaban las riberas del río Chili a la llegada de los españoles. Según su hipótesis, ellos habrían creado el yarabí, que no es sino el jaraui andino, que aquí en Arequipa se convirtió en yarabí. Sin comentarios, porque yo en realidad no estoy de acuerdo con esta tesis, que simplemente se vierte en defensa de la cultura andina, que dicho sea de paso, aquí en Arequipa, a diferencia del resto del país, nunca tuvo una importante influencia. Bueno, empecemos por decir nuestra postura, que en una primera aproximación dice que el yarabí es un género muy antiguo, acuñado aquí en Arequipa por los lonjos criollos en las picanterías, y que tiene como denominador común el fatalismo y la tristeza del hombre que es despreciado, no correspondido o traicionado por el amor de una mujer. Sepan, amigos arequipeños, que la tesis del origen andino del yarabí arequipeño yo la descarto totalmente, porque es inconsistente. En principio, los lonjos o chacareros, por sus rasgos o biotipo, no concuerdan con el hombre andino. Y esto no es un comentario racista, sino más bien una apreciación que encaja con la realidad. Yo he observado, por ejemplo, en muchos pueblos tradicionales de Arequipa, como Tunales, Guasacache, Tingo Grande, Sabandía, Paucarpata, Characato, etc., donde aún viven los rezagos de la raza española, y no me dejarán mentir que todos los chacareros o lonjos que allí viven, muchos, si no todos, poseen rasgos físicos que están muy lejos de ser andinos, o más bien criollos. Bueno, si los indios comarcanos, como afirmaba el sociólogo Carpio Muñoz, crearon el yarabí, entonces yo me pregunto, primero, ¿por qué en los yarabíes no encontramos una sola palabra en quechua o que aluda a algún aspecto andino? Ninguna. Segundo, los indios comarcanos, el único instrumento musical que conocían era la quena, y solo sabían de la música pentafónica. En cambio, el yarabí, un género musical sumamente depurado, requiere del punteo de una guitarra, como lo fue la andaluza que llegó a Arequipa con los primeros españoles, basada en la escala cromática. Y esto solo lo pudieron aportar los criollos que se asentaron en las chácaras o chacras, es decir, los chacareros. Tercero, los indios comarcanos interpretaban sus melodías al unísono, desconocían la armonía, es decir, ellos nunca supieron hacer dúo, trío o cuarteto, y el yarabí basa su interpretación en un coro de 2 o 3 voces. Esto solamente pudo haber llegado con los criollos españoles que se asentaron en Arequipa. Cuarto, los indios comarcanos no conocían la técnica del versado para crear las estrofas y coros de los yarabíes. Los españoles y criollos, en cambio, sí sabían de estas técnicas que formaban parte no solo de la literatura española, sino de la occidental en general. Quinto, la temática de los indios comarcanos era únicamente la naturaleza, sus mitos, los difuntos, los dioses, mas no el amor cortés. En este caso es llevado a su extrema expresión en el yarabí,
es decir, la tragedia del amor no correspondido, que es un monólogo muy repetido no solo en la literatura del yarabí, sino en la literatura universal. Y finalmente, sexto, el mestizaje no cabe dentro de la formación de este género musical, porque como ya lo habíamos dicho, ¿cuál es el aporte andino en el yarabí que se pueda considerar importante y que haya sido producto del mestizaje entre lo español y lo andino y que sobreviva hasta la actualidad? Ninguno. No hay en absoluto ningún rastro o rasgo andino en la esencia del yarabí, solamente el nombre yarabí, que por algún motivo fue tomado del jarawi, quizás por el tono triste que los asemejaba. Hay que reconocer que los primeros yarabíes no se llamaban yarabíes, sino más bien tristes. Nos vamos a la pausa comercial con Lula Valdivia y un mix de yarabíes, y ya volvemos. En lo frondoso de un verde prado, a un desdichado la voz le oí, y entre sus ayes y sus lamentos, con triste acento cantaba así: amor infame, dime hasta cuándo quieres cruel mando tener en mí. Amor infame, dime hasta cuándo quieres cruel mando tener en mí. Debajo de un limón verde hay vidita, debajo de un limón verde hay vidita, donde el agua no corría palomita. Entregué mi corazón ay vidita, entregué mi corazón ay vidita, a quien no lo merecía palomita. Te tengo pasión, pasión te tengo. Quiero olvidarte y no puedo, ay lo que siento es tenerte pasión, ay lo que siento es tenerte pasión, ay lo que siento es tenerte pasión. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, el rap por Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa.
algarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, loncos, patacalas, bocacalas, culocalas y cabizcalas, soy Arturo García, el Chacarero, y vengo de la chacra para hacer tertulia de mi querida Arequipa, como se hacía allende las antiguas picanterías, a la luz de una vela y con la compañía de un vaso de chicha y una guitarra. Siempre es bonito hablar de esta linda tierra, porque tiene mucho por regalarnos para sentir orgullo por ella. Antes de seguir con una bonita tertulia sobre cómo el yarabí arequipeño llegó a Europa, les voy a contar un hecho extraordinario que estoy seguro nadie sabía. Como muy pocos de seguro conocen, Arequipa en su historia ha tenido, como no los ha tenido ninguna ciudad de América, 5 puertos en diferentes lugares y que funcionaron uno después de otro, a saber, el de Quilca, el de Chule, el de Islay, el de Mollendo y finalmente el de Matarani. Según ha investigado y nos cuenta Rubén Cerdeña Ocola, uno de esos puertos desapareció por un repentino fenómeno de la naturaleza que lo enterró y lo dejó inservible. Un caso insólito que solo pudo haber sucedido aquí en Arequipa. Ahora bien, ¿ustedes creen que puedan adivinar cuál fue ese puerto arequipeño que la naturaleza desapareció? Eso se los cuento después de escuchar este bonito balsecito Puerto Bravo con el dúo Mollendo, dedicado para todos los mollendinos de pelo en pecho que este pasado lunes 6 de enero estuvieron de aniversario. Ya regresamos. Escondido entre las rocas y golpeado por las olas, te levanta, puerto mío, como aliento tierra noble, donde mecieron sus cunas, bajo criollo, de pelo en pecho, donde se cuentan las aventuras de pescadores en alta mar, donde los hombres por su apesa son un ejemplo de gran valor. Recordar aquellas horas que en tus playas tan hermosas yo pasé, confundido entre el barullaje de tu inmenso Chaquitazo mar azul, confundido entre el barullaje de tu inmenso Chaquitazo mar azul. Recordar tus lindas lomas, Catarindo, Quitasol y Tintachani, Mollendito, la cruz de palo, las majadas donde yo palomillé. Mollendito, la cruz de palo, las majadas donde yo palomillé. La papilla con la yuquilla, tambarina con los jilgueros, la pasión del palomilla, del cimacho mollendino. La papilla con la yuquilla, tambarina con los jilgueros, la pasión del palomilla, del cimacho mollendino. Con la yuquilla, tambarina con los jilgueros, la pasión del palomilla, del cimacho mollendino. La papilla con la yuquilla, tambarina con los jilgueros, la pasión del palomilla, del cimacho mollendino.
Amigos arequipeños, están ustedes sintonizando Loncos y Colas, el programa más arequipeño que existe, parido por la nostalgia y de un hijo arequipeño lonco patacala que se niega a renunciar a su tradición, su música y su cultura. Nunca es tarde para reconstruir y recuperar todo aquello que se ha perdido. Bueno, lo vuelvo a decir. Como muy pocos saben, Arequipa en su historia ha tenido, como no los ha tenido ninguna ciudad en América, 5 puertos y en diferentes lugares, y que funcionaron uno después de otro, a saber, el de Quilca, el de Chule, el de Islay, el de Mollendo y finalmente el de Matarani. La historia del por qué se fueron cerrando y abriendo unos y otros es motivo de un programa extenso y especial. Ahora solo quiero contarles cuál era y cómo desapareció el que, según algunos historiadores, sería el primer puerto que funcionó en Arequipa. Estoy hablando del antiquísimo puerto de Chule. Pedro Cieza de León escribió la Crónica del Perú en 1553. Para eso recorrió todo el extenso territorio conquistado y al pasar por el puerto de Chule y Valle de Tambo, escribió lo siguiente: otras 3 leguas más adelante está otra isleta, muy cerca de la tierra firme, y a sotavento de ella surgen las naos, porque también las envían de este puerto Chule a la ciudad de Arequipa, al cual nombran Churi, que está más adelante de Quilca, a 12 leguas, y más adelante de este puerto está a 2 leguas un río grande que se llama Tambopaya. Aquí se está refiriendo pues al río Tambo. Bueno, si nos basamos en la crónica de Pedro Cieza de León, que dice que el río Tambo dista unas 2 leguas del puerto de Chule y 12 leguas del de Quilca, esta distancia corresponde pues, de acuerdo a los cálculos de los mapas actuales, a la ensenada de Mejía, exactamente la actual quebrada de Chule, donde se supone que estuvo el antiguo puerto de Chule. Es decir, amigos arequipeños, Mejía antaño en el siglo XVI fue un magnífico puerto que utilizaron los españoles para acceder a Arequipa. Y eso se puede advertir en las crónicas que hablan de la construcción del ferrocarril del sur en 1860, en que originariamente se iba a construir desde Mejía, donde sería el puerto natural del Valle de Tambo, y que permitiría el fácil ascenso del ferrocarril hacia las Pampas de la Joya. Pero esto jamás se concretó por un simple hecho: la caleta de Chule estaba enterrada. Les explico. Este puerto era ideal para que los barcos españoles se acerquen a la costa sin dificultad alguna, ya que su fosa marina era muy profunda. Sin embargo, todo cambiaría cuando el 19 de febrero de 1600 el volcán Huayna Putina hizo explosión, y las arenas, ceniza, lodo y piedras arrastradas desde las alturas por el río Tambo enterraron la fosa marina del puerto de Chule, lo que la convirtió en una simple playa de muy poca profundidad. Amigos arequipeños, esa es otra de las cosas insólitas y raras que han sucedido en nuestra tierra Arequipa, tierra de fenómenos y rarezas extraordinarias. Vámonos al siguiente bloque, nuevamente con un legendario balsecito, Mollendo Puerto Bravo, esta vez interpretado por Walter Kea. Mollendo, mi tierra hermosa, puerto donde he vivido. En ti está mi pensamiento, mi alma y mi inspiración. Te canta Walter Kea para todos los moyendinos en el mundo. Mollendo, mi tierra hermosa, puerto querido y de nobles, te quiero y siempre te admiro, como admiro a la más bella. Recibe en esta ocasión mi tierna composición. Te dedique emocionado, un hijo más te has ganado. Oh, Mollendo Puerto Bravo, orgulloso de tus playas, yo siempre seré tu esclavo, porque tú jamás desmayas. Hoy te llaman con cariño la ciudad balneario y bella, y 2 nuevas lindas playas se descubren hacia ti. Catarindo por el norte y La Roca por el sur, lindas playas tan hermosas con sus pistas de color. Desde Lima y Arequipa, hoy tus
convencerse que esta tierra nunca muere. Desde Lima y Arequipa, hoy tus hijos han venido con cariño a convencerse que esta tierra nunca muere. Yeah. Como te quiero, Mollendo. Ahí mismo. Hablar del Yarabí no es solo hablar de Mariano Melgar, es hablar más bien de todos los arequipeños que lo engendraron y cultivaron, convirtiéndolo en uno de los géneros más hermosos, ¿qué digo hermosos?, más sublimes de América, que llegó a trascender todas las fronteras. Mariano Melgar no conoció el Colegio Independencia. Él fue fusilado, como todos sabemos, en 1815 y el Colegio Independencia se fundó en 1827. Pero hubo un profesor de música que alternaría sus enseñanzas primero en la Academia Lauretana y después en el Colegio Independencia, y que llegó a conocer personalmente al poeta insurgente. Este profesor, que se convertiría en el mayor difusor del Yarabí por el mundo, se llama pues Pedro Jiménez Abril y Tirado, que es, para que ustedes lo sepan, el primer músico peruano que tuvo una destacadísima y brillante labor musical, que inclusive llegó a las más altas élites de la música en Europa, donde en 1844 se editó en París su famosa obra 100 minuets para guitarra. Bueno, Pedro Jiménez Abril y Tirado fue un destacado profesor de música del Colegio Independencia. Es casi contemporáneo de Mariano Melgar, quien, según algunos historiadores, Melgar, un genio a carta cabal, no solo era poeta, sino también músico. Pedro Jiménez Abril tuvo pues una larga, fructífera y reconocida labor creativa en Arequipa, Lima y Sucre, a donde llegó invitado por el mariscal Santa Cruz para hacerse cargo de la capilla catedralicia de esa ciudad boliviana. A este lo conoce también en algunos de sus conciertos en la Academia Lauretana y el Colegio Independencia. Bueno, recordemos que Andrés de Santa Cruz llegó a ser presidente de Bolivia y supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana. En su gran investidura era además un gran amante de la música y le tuvo mucho aprecio a Pedro Jiménez, ya desde tiempos en que fraguaba su proyecto confederativo. Esto era porque Pedro Jiménez era un gran músico religioso, aparte de haber sido un gran intérprete a la guitarra del yarabí o triste arequipeño. Por ello es que Santa Cruz se lo llevó para la capilla catedralicia de Chuquisaca, una ciudad que después se llamó Sucre. Regresamos con la travesía de Pedro Jiménez, que llegó a codearse con los más grandes maestros de la música lírica de Europa de aquella época y donde dio a conocer por primera vez el yarabí arequipeño. ¡No se muevan!
Hay amor, dulce veneno, una grabación hecha en Nueva York en 1927 por los mexicanos Margarita Cueto y Carlos Mejía. Amigos arequipeños, estamos hablando del primer difusor del yarabí arequipeño por el mundo, el arequipeño Pedro Jiménez Abril, profesor de música del Colegio Independencia, gran amigo de Andrés de Santa Cruz, quien lo llevó a Europa y lo presentó a la élite de la música de cámara. Conozcamos un poquito más de su ascendente y vertiginosa carrera artística. Pedro Jiménez Abril tuvo, pues, como ya hemos dicho, una larga, fructífera y reconocida labor creativa en Arequipa, Lima y Sucre, a donde llegó invitado por el mismísimo Mariscal Santa Cruz para hacerse cargo de la capilla catedralicia de esa ciudad boliviana. A este ya lo conocía desde Arequipa en algunos de sus conciertos realizados en la Academia Lauretana y el Colegio Independencia. Pero la historia de esta larga amistad recién entraría en su apogeo. Al truncarse el proyecto confederativo, Sucre es desterrado e inicia su largo exilio en 1840, primero en Quito. Luego, al tratar de regresar a Bolivia, es hecho prisionero en el Perú y es enviado a una prisión en Chile, desde donde es mandado finalmente a Europa, donde luego se convierte en ministro plenipotenciario del presidente boliviano Manuel Isidoro Belzú. Entonces él tiene contacto con muchas personalidades de las cortes de Francia, Gran Bretaña, el Vaticano, España, Bélgica, entre otros. Es allí donde Pedro Jiménez Abril es requerido por su viejo amigo Santa Cruz para que vaya a Europa, donde él lo introduce también en las élites musicales europeas de la época. Entonces, basado en las referencias de Sixto Prieto, Santa Cruz lleva al gran músico arequipeño Pedro Jiménez Abril a Italia para que conozca a uno de los más grandes músicos del mundo, Giuseppe Verdi. El encuentro fue muy interesante. El arequipeño Pedro Jiménez deslumbró al italiano Verdi con un concierto de yarabíes, un género musical que este maestro jamás había escuchado. Tanto lo cautivó el yarabí a Giuseppe Verdi que pidió al arequipeño Jiménez incluir estas nuevas músicas en su famosa ópera Alcira, a la que llamó La Conquista del Perú, estrenada en Nápoles en 1845. Pero lo más increíble recién vendría cuando en 1853 Giuseppe Verdi decide incorporar otro yarabí, otro de nuestros tristes arequipeños, el que más le gustó, esta vez en su ópera maestra, estrenada en Venecia en 1853, La Traviata, una de las melodías más famosas de la historia de la música. No sé si ustedes, pero yo me siento muy orgulloso de saber que desde mi Colegio Independencia, desde Arequipa, nuestra música, nuestro yarabí, se instaló para siempre en la ópera clásica mundial. Y prueba de ello es que la famosa Traviata no es más que un yarabí arequipeño estilizado por Verdi. ¿Qué les parece?
Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. El arequipeño es gentil y bienhechor por naturaleza. Era tan gentil que fácilmente podía ser confundido con el buen samaritano. Esto debido a sus raíces eminentemente cristianas. Bueno, pero no todos eran así, ya que así como hay algunos que nacen para resplandecer y con sus buenas acciones nuestras vidas embellecer, hay otros que nacen solo para joder. Don Evaristo era el hombre más conchudo que podía haber en un pueblo tradicional. Era demasiado taimado. Cada vez que quería prestarse algo de alguien, actuaba ladinamente, pero a la hora de devolver siempre era un sinvergüenza. Daba excusas estúpidas y burlescas para nunca devolver nada. Por ejemplo, don Mariano le prestó una horquilla para rapear. La excusa, que ha pasado un hombre en un caballo y se la ha llevado. ¿Qué le voy a devolver? Doña Graciela le prestó la guitarra de la picantería para que toque en la cosecha, que se ardió con la brosa de las papas después de hacer una guatía. ¿Qué le voy a devolver? Don Abelardo le prestó el burro para cargar guano para la chacra, que el burro fue a tomar agua del río y se lo llevó la yoglia. ¿Qué le voy a devolver? Ya era con demás este caballero taimado y mentiroso. Entonces un día don Hipolo le prestó 3 cinceles para partir la leña, y cuando fue a pedirle, este le dijo: ha habido una plaga de ratones en el granero y se los han cascado los cinceles hasta que se los han comido por completo. ¿Qué le voy a devolver, don Hipolo? Ah, no, dijo don Hipolo, a este viejo yo lo jodo. Cuando salió de la casa de cólera don Hipolo, agarró 2 canastas de quesos que don Evaristo tenía bien tapaditas en la puerta de su casa, ya que él hacía quesos de leche de sus vacas. Entonces se las tiró las canastas y se las llevó a su casa. Y cuando fue a reclamarle don Evaristo al Hipolo, este le dijo: oye Hipolo, ¿dónde están mis quesos, carajo? Y el Hipolo con una sonrisa cachacienta le dijo: tu plaga de ratones se ha metido a mi casa y se los ha comido todos los quesos. ¿Qué te voy a devolver? ¡La burra que te parió! La cosecha de los lonjos siempre terminaba en jarana. El gualali nunca faltaba. Era el premio a su trabajo. Comenzaba con un carajo y terminaba en la mañana. Estrujando sus guacalis metían la mano los capitanes: don Santos Yoque con vino, don Pancho Cabullas con trago, y con la chicha el patrón tacaño. El Bartolo con el Valentín tocaban las 2 guitarras. El Apolinario y el Eustaquio con su gruesa voz cantaban, mientras que el Policarpio y el Gempiu del Melesio con fuerte trago sonjaban. El Eufrasio ñato de risa jugaba con el Gempiu del Elisbán. El Quintín agarraba la Tercila, el Cupertino a la Eucolástica. El Cleto y el Matías y don Nico a la Adelaida, la Pina y la Eudosia. A chanjar papas en la era, como el gallo y la gallina a la marinera, hasta sacar el polvo del suelo.
Todos al cual mejor se movían. El urbano arrastró a la Barbarita cuando miraba a su marido severo, que coloreado como un pavo fue a rescatarla del atrevido. Y como estaba hervido por el trago, se le puso bien insolente. Lo carajeó como un valiente y comenzó la tostadera. Le volteó la nariz de un puñetazo sacándosela de su sitio y 5 pa' la una se la dejó al conchudo del urbano. Donde hay gente, no muere gente, dijo el más serio de don Antero. Leche pa' un lado, leche pa' el otro. La Brígida agarró de las trenzas a la Clotilde y barrió el suelo con ella, con sus polleras como chalina. La Clofe surqueándole la cara a quien se le encontraba. Una cospiadera toda. Don Juan de Mata y don Benedicto se carcajeaban de risa en un rincón, pero doña Águeda, la dueña de casa, de cólera les arreó un baldazo de agua, de los rocotos más picantes. Al otro día don Pancracio y don Tircio, tuitos joyos comentaban en la esquina de la Recoba. A ver, fíjate lo que ha pasado ayer. ¿Quién no la ha conocido a esa mujer? ¿Qué se ha creído el celoso del severo? Cuando un burro rebuzna, es que la burra está dispuesta. ¿Para qué tenía tanto miedo si su huisgo es honrada? A ver ahora, ¿qué dirá el patrón? El que está más fregado es el Casimiro. Como membrillo se los han dejado. Al Esliván la oreja le han mordido, casi se la han sacado pa' faldeador. El pobre siriaco está peor. Se ha pasado los dientes como tostado. Ahora está con su boca como nicho. Al Cancio riendo lo han dejado. La quijada se la han sacado de su sitio. El Tobías todavía sigue sintiendo las campanas del Año Nuevo y el Juvenal las estrellas de Navidad. Barajo, eso saca uno de ser bueno. Todo por un joronta cruzado, unos en el calabozo tiritando, otros los pantalones surciendo. El Año Nuevo triste te van a recibir, sin pago y todo porque santo, por haber tincado lo ajeno, lo que va a disfrutar el dueño. El Gualali con el poeta lonjo don Félix García Salas, mi viejo. Una bonita guarollada o poema lonjo que nos habla pues de las jaranas de los lonjos que solían convertirse en reverendas trifulcas. Bueno, están ustedes sintonizando Lonjos y Jalas en su edición número 169. Ya saben, si desean volver a escuchar el programa y sin cortes comerciales, solo accedan al YouTube desde el día lunes y pongan Lonjos y Jalas y el número del programa o la fecha en que se emitió. Por ejemplo, hoy sábado 11 de enero y ya está. De las tantas rarezas que se han dado en Arequipa, hay una que sobrepasa todos los límites de la imaginación. Cuando Gustav Eiffel envió los planos de lo que más tarde serían sus magníficas obras en Arequipa y en Arica, después del terremoto de 1868, varios ingenieros franceses arribaron a la ciudad en busca de oportunidades de vender sus planos para suntuosas edificaciones, principalmente de casas, palacios, edificios, etc. Y es así que uno de los discípulos de Gustav Eiffel diseñó un espectacular edificio que no tardó en convertirse en uno de los más grandes atractivos modernos de Arequipa. Después de esta bonita canción les cuento de qué se trata. Ahora mi alma, bueno, ay, es rico, ay, mi vida, ahora. La sirena, encantadora como no. La sirena, encantadora como no. Ay, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Torre de Babilonia, para quererte como no. Torre de Babilonia,
Babilonia para quererte como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Oh, triste hermano. Para mi alma, qué rico. Ah, ah, ay, ay, ay. Ah, ah, ay, ay, ay. Ah, 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 ah. La sirena, encantadora como no. La sirena, encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Torre de Babilonia para quererte como no. Torre de Babilonia para quererte como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, diles, ay, no le digas no. Encantadora como no. Soy Sirena, una bonita marinera de Benigno Bayón Farfán, con la magnífica y siempre preciosa interpretación de los dávalos. Esta historia que nos cuenta Pablo Nicoli Segura es ciertamente muy interesante y de la cual pocos estaban enterados. En 1918, un nuevo inmueble se inauguró en la esquina de las calles Peral y San José, una gran casa que sería conocida en adelante como la Esquina del Mundo, pues en ella se encontraba el gigante Atlas cargando el mundo en sus espaldas. El propietario de esta fabulosa edificación, don Leandro Espinosa, un conocido empresario y comerciante local, no escatimó en gastos para la inauguración de tan magnífica obra que ocupaba y hoy ocupa gran parte de dicha cuadra. Bueno, este acontecimiento concitó pues la atención de toda la ciudad e inclusive de periodistas del comercio de Lima que llegaron a cubrir la noticia y los cuales arribaron en barco. Si bien la edificación con sus decorados externos e internos escapaba de los patrones arquitectónicos tradicionales arequipeños, no por esto se hizo conocida la misma, sino porque en la zona más alta del edificio, en la que hacía ángulo con la calle, se colocó una singular escultura que representaba al gigante Atlas sosteniendo al mundo, según la creencia popular, o el firmamento según la mitología griega, por lo que con el tiempo se le conoció al lugar como la Casa del Mundo o como la Esquina del Mundo. La mencionada escultura, al parecer, y según nos cuenta hoy uno de los nietos de don Leandro, estaba hecha de tamaño natural, probablemente confeccionada con cemento. Internamente, la estatua presentaba un armazón de fierro, lo que se pudo constatar cuando, una vez retirada la misma, fue deteriorándose con los años en un patio de la casa. Según se dice, fue pues un ingeniero europeo, presumiblemente francés, que trabajó para Gustave Eiffel, el diseñador de la famosa Torre de París y el Puente de Fierro de Arequipa, quien, estando en nuestra ciudad bajo contrato y encargado de otras obras realizadas en Arequipa, fue el que confeccionó los planos del edificio y agregó como parte de la ornamentación exterior al curioso Atlas. Al margen de esta historia, es anecdótico rescatar que el gigante Atlas se elevaba a solo una cuadra de otro grande de la mitología, Neptuno, que se encontraba a una cuadra en la Plaza España desde 1921 y que era el dios de los mares y de los terremotos.
Como se sabe, en mitología, tanto Neptuno como Atlas fueron adversarios de lucha en la batalla que mantuvieron los dioses olímpicos contra los gigantes. Y es que las representaciones mitológicas tampoco han estado al margen de las tradiciones de nuestra ciudad, aunque usted no lo crea. Vamos a la pausa comercial con la Venita de Benigno Bayón Farfán, interpretada por María Jesús Rodríguez Núñez, y ya regresamos. Por nuestra tierra arequipeña, señores. Hoy es el gran día de mi hermana. Hoy es el gran día de mi hermana. Hay que festejarla con todita el alma. Hay que festejarla con todita el alma. Tengo una hermanita chiquita y bonita. Tengo una hermanita chiquita y bonita. Corazón de Misti, alma de su cielo. Corazón de Misti, alma de su cielo. Todo es alegría, cantan los quijeros, el sol brilla más. Todo es alegría, cantan los quijeros, el sol brilla más. Por este gran día, viva la Benita. Por este gran día, viva la Benita. Eso, vamos. Hoy es el gran día de mi hermana. Hoy es el gran día de mi hermana. Hay que festejarlo con todito el alma. Hay que festejarla con todito el alma. Tengo una hermanita chiquita y bonita. Tengo una hermanita chiquita y bonita. Corazón de Misti, alma de su cielo. Corazón de Misti, alma de su cielo. Vamos, toda esta alegría cantan los quijeros, el sol brilla más. Toda esta alegría cantan los quijeros, el sol brilla más. Por nuestra hermanita, viva la Benita. Por nuestra hermanita, viva la Benita. Vamos. ¡Vamos, nuestro Víctor! San Martín. Bueno, amigos arequipeños, se acabó la chicha y los picantes, se me arrancó la cuerda de la guitarra y ya tengo que regresar a la chacra para mudar las vacas y darle agua al burro. Por lo tanto, el programa se acabó. Saludos para todos, principalmente para mi compadre Luis García, que ayer estuvo de cumpleaños, y cómo no, para mi hija mayor Dana, mi primogénita que hoy está de santo. Quiero que sepas que te quiero mucho y que me siento muy orgulloso de ti. Eres mi retoño, eres mi genio y figura, la misma tela cortada con la misma tijera. Somos como dos gitanos que no nos podemos leer las manos, porque somos idénticos. Feliz cumpleaños, hijita, y de acá nos vamos a la jarana, que va a estar seguro que de rompe y raja. Bueno, pero este solo es el comienzo de una diarrea de cumpleaños en la familia, ya que mañana estará de santo mi hermano Raúl. Como siempre le hemos dicho, mañana es 12 de negro. Feliz cumpleaños de antemano, mi querido hermano, y que la pases muy bonito. Igualmente, el martes 14 también estará de cumpleaños mi otro hermano, Oscar García, el Ojos de Cuche. Cuando era chiquito nosotros lo hacíamos mirar hacia el cielo para ver qué pasaba.
porque siempre nos han dicho que los cuches no pueden mirar hacia el cielo. Y hasta la fecha estoy con esa intriga, si es cierto o no. Así es que este martes lo voy a emborrachar y lo voy a hacer mirar hacia el cielo a ver qué pasa. Bueno, también quiero hacer llegar mis saludos para mi amigo el padre Fernando, que se ha confesado también un fanático oyente de Loncos y Jalas. Entonces, como ya la picantera está trancando la puerta de la picantería con un gran palo, yo me voy de aquí. No hablo más, me subo en mi burro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimbeando de alegría, no sin antes decir que ¡viva Arequipa! Y he crecido aquí en el campo. Desde temprano yo me levanto en oración. Salgo a mi chacra y con mi lampa yo voy silbando una pampeña que le he compuesto a mi dulce amor. Una pampeña que le he compuesto a mi dulce amor. Con el lucero de la mañana voy caminando. Ya voy llegando a mi chacrita antes que el sol. Voy saludando a esos loncos que andan regando, que son mi gente, gente del campo igual que yo. Que son mi gente, gente del campo igual que yo. Vivo sembrando ajo y cebolla, maicito y papa. Amo a mi tierra, cuido la siembra que Dios me dio. Aquí en mi pecho no habrá medalla ni tanta vaina, pero hay cariño por San Carulla en mi corazón. Ella me engríe con su sonrisa y su mirada. Esa Jarosa me ha robado el corazón. Toda la noche ando pensando en qué hacer mañana. Regar la chacra, arar la tierra de sol a sol. Cortar la alfalfa, cargar la chala, traer el agua y alimentar todo mi ganado con mucho amor. Sacar la leche de mis vaquitas en las mañanas y por las tardes guardar la yunta en el canchón. Así es, y que viva esa chaca. Desde temprano yo me levanto en oración. Salgo a mi chacra y con mi lampa yo voy silbando una pampeña que le he compuesto a mi dulce amor. Una pampeña que le he compuesto a mi dulce amor. Vivo sembrando ajo y cebolla, maicito y papa. Amo mi tierra, cuido la siembra que Dios me dio. Aquí en mi pecho no habrá medalla ni tanta vaina, pero hay cariño para esa Carulla en mi corazón. Ella me engríe con su sonrisa y su mirada. Esa Jarosa me ha robado el corazón. Toda la noche ando pensando en qué hacer mañana. Regar la chacra, arar la tierra de sol a sol. Cortar la alfalfa, cargar la chala, traer el agua y alimentar todo mi ganado con mucho amor. Sacar la leche de mis vaquitas en las mañanas y por las tardes guardar la yunta en el canchón. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. 4 siglos forjaron la historia
baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Tierra hermosa de las virtudes, nunca pierdas tu cálida fe, que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer, que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. 4 siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca.